Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Aleluya. Bienvenidos. Ponte con una buena expectativa. Sí, te decía al principio que solo los discípulos tenemos acceso en la intimidad al Señor. La multitud recibían beneficios, recibían de comer y veían milagros y fueron testigos, pero igual los discípulos. Y los discípulos venían con el beneficio de tener un compañerismo, una intimidad con Jesús. Y vemos que pocos hoy en día buscan esa intimidad con Jesús. Buscan el sentirse bien, buscan el que estén, el sentirse bien, el que las cosas cumplir con un protocolo, con un comportamiento, pero no buscan una intimidad con Jesús. Y muchas veces son diversos factores, entre ellos la condenación, otro es el desinterés. Están muy ocupados haciendo sus cosas. Pero mira, el estar aquí equivale a un tiempo bien invertido. Yo sé que a todos aquellos que hemos emprendido negocios o que tenemos negocios que hemos emprendido, o aquellos que tenemos una profesión, que trabajamos en algo, independientemente de la que seas, todos van a estar de acuerdo conmigo en esto. Entre más tiempo le dedicas, entre más tiempo le inviertes a lo que haces, más diestro te vuelves. ¿Sí? Al grado que lo que al principio se te hacía difícil se convierte en algo fácil. Ya no es algo gravioso. Llega un momento que te eres tan diestro que lo que haces ahora lo puedes enseñar, lo puedes ayudar a alguien más. ¿Sí? Por ejemplo, voy a usarme de ejemplo yo y mi hermano Víctor, porque he visto lo que él hace. Él trabaja en la construcción y hace diversas cosas, entre ellas la que lo he visto hacer más, que es el concreto, poner concreto. Si un día llego y le digo a mi hermano Víctor, necesito que me dé trabajo. Y mi hermano Víctor está necesitado de trabajadores y urgentemente necesita a manos en la obra. Y no encuentra, llego yo, uno que nunca ha trabajado en el sol, nunca ha trabajado con una pala, nunca he trabajado, bueno, he agarrado palas para acomodarlas, pero nunca para usarlas, ¿no? A las pruebas me remito. Yo he agarrado, lo más que he usado en forma de pala es una cuchara. Para cucharear la sopa. Pero o el tenedor. Hasta la mano, ¿no? Pero llego yo con mi hermano Víctor y le digo, hermano, necesito que me dé trabajo. Y mi hermano está necesitado y me da trabajo. Te puedo garantizar que el primer día de trabajar en el sol, quizás aguante 15 minutos antes de que le diga, hermano, está muy difícil. Sí, es la verdad. ¿No? Parece chiste, pero es la verdad. Pero vamos a decir, mi hermano Víctor se esmera y me enseña, me adiestra y me enseña a agarrar la pala de una manera que sea más eficiente, me enseña a hacer mezcla. Y yo estoy ahí, trabajando con él, aprendiendo. Te puedo decir y te puedes imaginar que al término de 2 meses voy a estar bien cuadrado. Voy a estar más delgado y también más prietito.
más bronceado, perdón. Pero en términos de 2 meses, ya no voy a aguantar 15 minutos, voy a aguantar a lo mejor la jornada de 8 o 10 horas que trabajen. Ya no voy a tener a mi hermano Víctor diciéndome, hey, échale más agua a la mezcla, o échale más, o quítale, o enderezale, o mídele. Porque yo vi algo cuando mi hermano Víctor fue y nos ayudó a poner ese cuadro de concreto, que llevaba a 3 trabajadores en ese día, ¿se acuerdan? Si eran 3, bueno, yo conté 3. Y les dice mi hermano, muchachos, vamos a hacer aquí, mira. Y les midió y dice, ahorita vengo, y se fue a agarrar cena. Para cuando regresó mi hermano Víctor, ya estaba hecho la zanja, ya estaba todo medido, ya estaba. ¿Por qué? Porque los trabajadores que habían hecho ese trabajo lo hicieron porque sabían hacer el trabajo. Ya no le voy a dar mucho a este tema. A lo que quiero llegar es de que tienes que llegar al punto que te hagas diestro en el evangelio. Di conmigo, diestro. Que puedas dar una respuesta a cualquier pregunta. Que con confianza tengas para dar. Porque habemos pocos, hay más de los que piden, de los que necesitan, de los que hay para dar en el cuerpo de Cristo. Porque hay unos que están empezando, que son bebés, y no estoy hablando de bebés espiritual, no creo que haya una medida como una infancia, como natural en lo espiritual, pero sí hay un grado de madurez en lo espiritual, pero no madurez en decir, es que cometo muchos errores, entonces soy más inmaduro. Si tus errores no determinan tu grado de madurez, lo que determina tu grado de madurez es qué tan diestro eres. ¿Sí? Entonces, no importa en la etapa que te encuentres espiritualmente hablando, como hijo de Dios, tenemos esa obligación de ser diestros. Y hermano, la mejor manera de adquirir destreza en el evangelio es en la práctica. Di conmigo, práctica. Entonces, cada oportunidad que se te presente de practicar lo que has aprendido, aprovéchalo. Porque implica crecimiento espiritual para ti. Implican madurez espiritual para ti. Hay mucha enseñanza. Hay mucha enseñanza. Es más, ahorita yo me puedo callar, ponemos una enseñanza que está ahorita en Murrieta, California. Y va a ser una enseñanza excelente, más que excelente. No sé quién esté enseñando, la pastora Nancy o no sé quién esté. Pero y pueden estar enseñando de muchos temas. Pueden estar hablando de la fe, de la gracia, del hablar en lenguas, de paz, de libertad, de X. Hay muchos temas que se pueden hablar y que pueden estar hablando allá. Pero esta noche, Dios nos quiere apacentar a nosotros aquí. Dios nos tiene una enseñanza para nosotros, exclusiva. Es tan exclusiva que voltea a tu alrededor, no hay mucha gente. Es tan importante que no todos se les concedió estar aquí. Amén. Di amén. Amén. Aleluya. Di conmigo, soy oveja de Dios. Dilo, soy oveja de Dios. Y por ser oveja, di, Él es quien me apacenta. ¿Qué es apacentar? El pastor lleva a las ovejas a apacentar, a pastar, a comer. ¿Sí? Un pastor las lleva a donde hay pastos, donde todas las ovejas se nutran bien y tomen agua y descansen y estén protegidas. Eso es lo que hace el buen pastor. Amén. Y Dios, siendo tu pastor, propuso
que comiences esta comida. No estés pensando en lo que estén haciendo otras personas. Esto es para ti. Amén. Y te lo digo con sinceridad. Le preguntaba al Señor, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a desarrollar de enseñanza? Y te puedo hablar sin darme aires. Te puedo hablar de muchos temas. Las escrituras están llenas de enseñanzas, de lecciones para el cristiano, para el discípulo de Jesús. Y por X o Y, o por voluntad del Señor, concluí en este tema, que es un tema fundamental. Di conmigo, fundamental, en la vida de un cristiano. Me puse a pensar en por qué voy a hablar de esto, y a la verdad que hay cristianos o hay personas que se denominan cristianos que incurren en el error de irrumpir este orden. Inevitablemente, o por negligencia, o más bien por ignorancia, irrumpen en esto, y eso los saca de la posición en la que debemos de estar en todo momento dentro del cuerpo de Cristo. Y no estoy hablando de tu crecimiento espiritual. Esto es fundamental. De aquí parte tu vida en Cristo. Y si no entiendes esto que voy a hablar, y si ya lo has entendido, gloria a Dios, pero si no has entendido este fundamento, es el día de hoy que tienes que entenderlo y hacerlo una lección fundamental en tu vida como hijo de Dios. Y le titulé al tema, el camino a Dios. Ese es el tema de hoy. Y para eso te voy a invitar a que me acompañes a Isaías capítulo 9. ¿Estás ahí? Isaías capítulo 9. Di gloria a Dios cuando llegues. Y quiero que me acompañes a leer en el versículo 6. Dice el profeta, o más bien, dice Dios a través del profeta. Pero esta es una declaración hecha por el profeta. Y dice en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es el único camino a Dios. Desde la caída del hombre a causa del pecado, Dios propuso en su voluntad rescatarlo y restablecer la relación que se había perdido entre él y el hombre. A causa del pecado, el hombre fue desechado porque se salió de la frecuencia o de la voluntad de Dios. A causa del pecado. Desde ese momento vemos a Dios obrando para restablecer al hombre. Ahora, la transgresión del hombre contra Dios, o más bien toda transgresión contra Dios, lo único que puede redimir esa transgresión es el sacrificio. Di conmigo, sacrificio. Quiere decir, tiene que haber alguien que se sacrifique y sea derramada su sangre. Sacrificio de sangre. Entonces, de la única manera que Adán pudiera haber sido redimido en ese momento era que él hubiese perdido su vida, hubiera sacrificado su vida voluntariamente. ¿Sí? Pero al Adán morir, se rompe la voluntad, o sea, rompe el plan que Dios había trazado para Adán.
¿Sí? Entonces, Dios en su infinita voluntad, en su infinito amor y gracia, trazó un plan para redimir al hombre. Y todos sabemos esto, ¿cierto? Y llega a la culminación de Jesús. Jesús, siendo Dios, se despojó de su trono y vino encarnándose en María, haciéndose hombre, y dice la Escritura, y vivió entre los hombres. Dice Juan que Jesús era el verbo, y lo leímos el martes, dice, y ese verbo se hizo hombre. ¿Sí? Era Dios personificado, como tú y yo, carne y hueso. ¿Sí? Si Jesús hubiese caminado y no se hubiera fijado, y estaba una piedra en el camino, y no se fija y se tropieza, Jesús hubiera caído, igual que tú y yo nos hubiéramos caído si hubiéramos estado en la misma circunstancia. ¿Sí? Si Jesús, no sé, hubiese corrido una milla, se iba a cansar igual que yo hubiera tratado de correr una milla. ¿Sí me explico? Dios hecho hombre. Y ese mismo Jesús en Juan 14 nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, siendo Dios mismo, cumple por el acto de redimir ante el Padre a la humanidad. Jesús redímelo a la humanidad. Acompáñame a 2 de Corintios. Y yo sé que tú sabes eso que estoy hablando. Entiendo, es esencial. ¿Sí? Pero ahorita voy a entrar a lo que necesito hablar. Este es el fundamento del fundamento. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Léelo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Di conmigo, proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo. Di conmigo, estaba en Cristo. Reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo haciendo la obra de reconciliar al mundo consigo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la reconciliación? Es estableciendo o restaurando lo que el pecado había destruido. La relación entre el hombre, entre Dios y el hombre, perdón. Amén. Ahora aquí viene Dios a través de Cristo a reconciliarse, a reconciliar la relación entre el hombre y Dios, o entre Dios y el hombre. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué dice eso? Porque a causa del pecado el hombre se hizo indigno de ser redimido. A causa del pecado el hombre no podía ser, no era digno de ser de la redención. No éramos dignos de ser redimidos. Pero dice, pero no tomó en cuenta sus pecados. No tomó en cuenta lo indigno. ¿Sí?
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, dice el apóstol. En el estudio de las Escrituras vemos un orden en las características de un cristiano. Di conmigo orden. Que es redención, justificación y adoración. Redención, justificación y adoración. En ese respectivo orden. Redención, justificación y adoración. Y muchos pensarán que las características más destacadas de un cristiano es el amor, el perdón, es el gozo, la libertad, es el comportamiento, el carácter de un cristiano, el orden. Muchas personas que vienen al cristianismo y muchas personas que rechazan al cristianismo se basan en esto. Que una vez que una persona se hace cristiano, o una vez que una persona empieza a ir a la iglesia porque se hizo cristiano, debe de cambiar su comportamiento. Debe de convertirse en una mejor persona, en una buena persona, de acuerdo a los estándares sociales. ¿Sí? Una vez que una persona se hace cristiano, ¿qué dice el mundo? Ya no puede decir mentiras. Ya no puede robar. Ya no puede fumar. Ya no puede hacer esto. Ya no puede hacer aquello. Ya no puede bailar. Ya no puede ir a fiestas. Ya no puede. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Y eso que acabas de escuchar pertenece al comportamiento de las personas que vienen a Cristo, pero no son las características de las personas que estamos en Cristo. ¿Sí? Por eso ves a muchas personas que empiezan en el cristianismo muy entusiasmadas, dejan de hacer muchas cosas que les hacían daño, hábitos personales, pleitos con su familia, desorden en el trabajo, un desorden en su vida, vaya. Y vienen al cristianismo y empiezan a cambiar su comportamiento, se empiezan a sentir bien y ya ese es el cristianismo. Te tengo noticias, hermano, eso no es el cristianismo. Portarse bien no es una cualidad de un cristiano. ¿Sabes por qué? Porque conozco ateos que dicen, yo no creo que existe Dios, que se portan mejor que muchos cristianos. ¿Sí? El portarte bien o tener cualidades de buena persona, lo que conocemos como una persona buena, no te hace un buen cristiano. No es eso lo que te va a, que cuando llegues a la puerta del cielo con San Pedro y te diga, no, pásale, usted sí era buena persona. Tú ya no mentías, ya no decías malas palabras y no, tú sí eras buen cristiano. No. Hay personas dentro de la iglesia que compiten en esas características. A ver quién es mejor cristiano. A ver a quién le crecen más las alas. Y le sale más el aro arriba de la cabeza. Y te tengo noticias. Nada de esto son características de un cristiano. No las catalogues como hechos piadosos. Sí conllevan la piedad, es parte de la piedad, pero no es la característica descriptiva de la piedad, de acuerdo al orden que estableció Dios. El orden que estableció Dios para todo cristiano es redención, justificación, adoración. ¿Me estás oyendo? Porque muchos cristianos se cansan. Porque muchas personas apostatan de la fe. Porque hicieron de la fe una lista de reglamentos que hay que cumplir. Hicieron de el cristianismo
lo mismo que era la ley. ¿Me estás oyendo? Por eso hay personas muy habituadas a echar mentiras. ¿Ok? ¿Hay alguno de esos aquí? No. Son otras personas allá. Son otras iglesias. No vinieron. Echan muchas mentiras. Pero se convierten a Cristo. Y ellos aprenden que a Dios no le agrada la mentira. Entonces dicen, bueno, no puedo decir mentiras. Porque no le agrada a Dios. Voy a dejar de decir mentiras. Ahí vamos bien. Pero hacen del no decir mentiras un sacrificio. Lo hacen su sacrificio. ¿Y qué pasa? Eventualmente, porque estaban muy habituados a mentir, de repente se les sale una mentirilla por ahí. Y se les sale otra mentirilla de repente. Y llega el momento que vuelven a empezar a mentir. ¿Ok? Usé el ejemplo de la mentira. Hay otros comportamientos, quizás un poco más aberrantes que echar mentiras, que regresan, que vuelven hábitos viejos del viejo hombre. De repente el viejo hombre vuelve a despertar y la persona entra en un conflicto existencial, en un conflicto entre el corazón y el viejo hombre, entre la nueva criatura y la vieja criatura. ¿Por qué pasa esto? Por falta de enseñanza, por falta de aprender correctamente. Por eso el pastor ha hecho hincapié en aprender correctamente y cuidar lo que estás aprendiendo y desaprender lo que tienes que desaprender. Porque si no destruyes los hábitos de la vieja criatura, si no son destruidos esos hábitos, y ¿cómo funciona? ¿Cómo sucede? Bueno, sucede por medio de la renovación de tu alma, de tu forma de desear las cosas, de tu forma de ver las cosas. Por eso, redención, justificación, alabanza. No alabanza, adoración, perdón. Un verdadero discípulo de Cristo no es cristiano por su comportamiento, sino por la obra redentora de Jesús. ¿Sí? Acompáñame a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Léelo conmigo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y mira lo que dice. Y esto no es de vosotros. ¿Estás oyendo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Quiere decir que ni la gracia, ni la salvación, ni la fe son tuyas. Perdón, no voy a decir la salvación. Ni la gracia ni la fe son tuyas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La gracia y la fe. Dice, no por obras, para que nadie, di conmigo nadie, se gloríe. Porque somos hechura suya. ¿De quién somos? Él nos hizo.
Somos hechuras de Dios. La autoría, ¿sí? Cuando compras algo en la tienda de dólar, o en cualquier tienda, compra lo que compres. Pero voy a usar la tienda de dólar porque son cosas de China, usualmente, bien baratas. Les puedes buscar el emblema que dice hecho en China. ¿Sí? Ese producto viene desde el país de China y llegó aquí a Estados Unidos. Y aunque lo estamos usando aquí en Estados Unidos, en tu casa, en tu trabajo, lo que sea, ese producto, la idea, los materiales, la producción de ese producto no fue en Estados Unidos. Fue en China. Pasó por manos chinas, por material chino, por idea o ingenio chino. ¿Sí? Y ahora está aquí en Estados Unidos. Okay. Tú y yo somos made in heaven, made by God, hechos por Dios, hechos en el cielo, hechos por voluntad de Dios. Sí, cuando te chequen, te chequen adentro va a decir el emblema, hecho en Dios o hecho por Dios. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué? Tenemos un propósito. ¿Sí? Un desarmador, el propósito del desarmador es ¿qué? Desarmar. Desarmador. Pero sí, quita tornillos. Destornillador. El propósito de un automóvil es transportarnos cómodamente. Es un modo de transporte. Tiene un propósito, ¿cierto? Nosotros tenemos en Cristo Jesús un propósito que son buenas obras. Ojo, y te vuelvo a repetir, buenas obras, ahorita vamos a entrar a eso, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? No podemos considerarnos buenos ante Dios por nuestras propias obras, sino que somos buenos ante Dios por su gracia y redención. Sí, las buenas obras son parte de nuestra naturaleza en Cristo. El no mentir es parte de nuestra naturaleza en Cristo, no es un sacrificio. El no echar malas palabras, no decir malas palabras o no maldecir es parte de las buenas obras. ¿Sí? Imagínate a dos compañeros, dos amigos. Y uno se acerca al otro y le dice, préstame una lana, préstame dinero. Y son buenos amigos. Y el otro le presta. ¿Cuánto necesitas? ¿No? $1,000. $1,000. Los tengo, eres mi buen amigo, tienes crédito conmigo, te voy a prestar $1,000. Imagínate que el buen amigo le dice, te voy a pagar en un mes, ya que me recupere o ya que no sé. Llega el mes y el amigo no paga. Pasa otro mes y el amigo ni sus luces. Ya ni se junta con su amigo. Se tiró a perder. La deuda se considera saldada cuando el afectado es compensado de una forma justa. Hasta que el amigo, el buen amigo, viene y le paga a su prestamista. Es que el prestamista es bien compensado. ¿Qué sería si el buen amigo regresa y le dice,
¿cómo estás, compa? ¿Cómo estás, amigo? Como si nada. Y le dice, oye, ¿cuándo me vas a pagar el dinero que me debes? Oh, no, con mi amistad. Págate con mi amistad. Somos buenos amigos. Cóbrate con mi amistad. ¿Qué te parece ese ejemplo? No tiene sentido, o no estamos bien. Y te lo platico porque yo sé que te ha pasado eso. Lo has experimentado. La forma en que ese amigo que prestó el dinero va a sentirse bien de lo que hizo es hasta que su amigo le pague lo que él le debe. Hasta entonces la persona va a decir, me pagó la deuda. De otra manera, no se ha saldado la deuda, ¿cierto? Exactamente lo mismo sucedió en la redención del hombre. La deuda tuvo que ser pagada por la humanidad o por el hombre a través del sacrificio de Jesús. De otra manera, no se había saldado. La ley no podía saldar la deuda del hombre con Dios. ¿Me estás oyendo? Las obras de la ley no podían salvar o saldar la deuda del hombre con Dios. ¿Cuáles son las obras de la ley? No matarás, no mentirás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, no tendrás falsos dioses o ídolos. Y todos conocemos los 10 mandamientos y conocemos el Antiguo Testamento. Había muchas ordenanzas que la humanidad tenía que forzarse a hacer. Y a pesar de esforzarse a hacer esas ordenanzas, no era suficiente para saldar la deuda con Dios. Hasta que la obra redentora del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús, pagando por medio de sangre, derramando sangre, saldó la deuda. Ya no hay deuda entre los amigos. Ya los amigos se vuelven a entender. Ya cuando no hay deuda entre los amigos, vuelven a estar en acuerdo, ya vuelven a estar en comunión. Ya se reconcilió la amistad. Lo mismo sucedió entre Dios y el hombre. Se recuperó la amistad. Te lo digo porque el primer paso al camino hacia Dios es ese, la redención. Ese es el primer paso. ¿Qué es redención? Saqué la definición. Es salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Eso es la definición de redención. Acompáñame a Gálatas capítulo 2. ¿Estás ahí? Capítulo 2. Lee la primera parte del versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Estás ahí? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Vivir para quién? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué está diciendo el apóstol? Está diciendo que según la ley, Él ya murió por la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque juntamente con Cristo está crucificado. ¿Qué quiere decir? De la misma manera que Cristo crucificado saldó la deuda, yo también la saldé junto con Él.
Yo no sufrí la cruz. ¿A cuántos los han crucificado? A nadie. No hemos sufrido o no sufrimos lo que sufrió Jesús, pero estoy crucificado como Él está crucificado. Si yo estoy redimido, implícito está que estoy crucificado juntamente con Cristo. Sí, pero pocos se visualizan crucificados. No puedes decir yo estoy redimido y no puedas verte crucificado con Cristo. La redención implica que tú estás crucificado. Dí conmigo, estoy crucificado. Primer paso, redención. Luego dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora experimento físicamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, en otra versión dice la justificación, entonces por demás murió Cristo. Lee la última parte. No desecho la gracia de Dios, di conmigo gracia. Pues si por la ley fuese la justicia o la justificación, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? Si la ley fuese suficiente para redimirnos, en vano, para redimirnos y justificarnos, en vano vino y Jesús murió en la cruz. Nomás vino a poner un bonito show. Pero esa no es la realidad. Entonces, Jesús nos redime. Primer paso, redención. Segundo paso, justificación. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Pues si por la ley fuese la justificación, entonces por demás murió Cristo. Justificación, ¿qué es la definición de justificación? Acción y efecto de hacer algo justo. Hacer algo justo. ¿Qué significa justo? Nombrar a aquello que resulta conforme a la justicia. ¿Conforme a qué? Es ecuánime, equitativo, imparcial o razonable. Te voy a ilustrar. Te voy a hacer una ilustración. Bueno, voy a agarrar esto. Este es un recipiente con una entrada. ¿Ah? Sí, está seco. Te voy a hacer esta ilustración. Este es el molde perfecto. Imagínate que este es el molde perfecto. Y todos tenemos que estar dentro de este molde perfecto. ¿Sí? Pero este somos nosotros. ¿Sí? ¿Cómo puedo introducir esto al molde perfecto? Alguien diga la palabra. Es imposible. Imposible. Por más que yo quiera, no se puede, ¿cierto? Ok. Ahora te hago la pregunta. ¿Qué debe pasar para que este artículo pueda pasar y entrar por la boca de este molde? ¿Ah? Lo quema, lo hace cenizas. ¿Ah? Me gusta la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué hace el fuego a esto? ¿Qué le haría el fuego? Lo destruye. No nomás eso, cambia su naturaleza, su composición. Cambia completamente todo. Entonces podemos introducir lo que resta, ¿no? La materia que quede,
la podríamos meter e introducir a este molde. ¿Sí? La única manera que tú y yo podemos encajar dentro de Cristo, el molde perfecto, es que cambiemos nuestra naturaleza. Que cambie nuestra naturaleza, pero no la podemos cambiar nosotros. Sí, este por sí solo, este artículo por sí solo, no se va a prender fuego. No va a agarrar manitas y va a prender un fósforo y se va a prender, luego se va a agarrar solito y se va a echar al molde. Imagínate, vamos a hacernos medio locos. Imagínate que saca manitas, agarra un encendedor, se prende, se hace cenizas y luego se agarra a sí mismo como ceniza y se introduce al molde. Imagínate eso. Yo te pregunto, ¿quién metió las cenizas al molde? ¿Las manitas de quién? De la cajita. ¿A quién le damos el reconocimiento? A las manitas de la cajita, a la cajita, a la voluntad de la cajita, ¿cierto? Dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo por mí mismo me introduje al molde. La única manera que puede ser introducido al molde es de que yo, una fuerza exterior, prenda fuego, lo consuma, agarre las cenizas con un embudo y lo meta al. Si eso pasa, ¿quién metió las cenizas de esto ahí? Yo. ¿Quién nos introdujo al reino? La obra redentora de Jesús. ¿Sí? Ok. Está medio loco el ejemplo, ¿no? A falta a falta de material didáctico. Un cuadro no puede pasar por un círculo o atravesar un círculo sin antes convertirse en círculo. Eso es lo que quería enseñar, es lo que quería decir. Un cuadro no puede atravesar un círculo sin antes convertirse en círculo. Una vez que ese cuadro se convierte en círculo, deja de ser cuadro. Ahora es un círculo. Ok. O sea, es que todo esto lo entendemos porque todos fuimos al kinder, ¿no? Todos tuvimos infancia. Sí, pero nunca lo hemos aplicado al Evangelio. Y esto es lo que pasó en el acto de redención y justificación. ¿Sí? Ve conmigo a Romanos 1. ¿Por qué te hice el ejemplo ese del molde o el del cuadro con el círculo? ¿Sí? Porque el círculo, imagina, el círculo es la imagen perfecta de la creación. Cristo es la imagen perfecta de la creación. Cristo es la imagen del Padre, es la imagen de Dios. ¿Sí? Pero yo tengo que ser justificado. Y la justificación me hace a la imagen de Cristo para poder llegar al Padre. Puedo ser redimido, pero tengo que ser justificado también. Redimido me acerca en una relación con Dios, pero la justificación me hace llegar al Padre. Entonces necesito redención y justificación, pero son dos cosas separadas y tienen que venir en ese orden. La justificación, vemos en Romanos 1:17, porque en el Evangelio, Romanos 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios, la imagen de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Luego dice,
Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Conocemos la justicia de Dios por revelación a través de la fe, por medio de la fe, es lo que está diciendo ese versículo. Por creer en Jesucristo, su obra redentora, soy hecho justo o soy justificado. ¿Por qué? Por creer. Y porque soy justo, puedo vivir por fe. Bríncate al capítulo 4, ahí en Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Estás ahí? Dice, pregunta el apóstol, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado, di conmigo justificado, por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, entonces Abraham dice, yo soy justo por mis obras. ¿Sí? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, a Abraham no se le fue contado justo por las obras que hizo, se le fue contado justo por la fe, por haber creído. ¿Cómo vas a ser justificado tú? Por creer. No porque dejaste de echar mentiras. No porque dejaste de ir a la fiesta. Eso no te justifica. No te justifica el que dejes de maldecir. Nada de eso te justifica. ¿Qué te justifica ante el Padre? Creer. ¿Qué te revela la justicia de Dios? La fe. ¿Qué es la justicia de Dios? La imagen de Cristo. Cristo, el molde de Cristo. Y yo no puedo hacerme a la imagen por mis obras. No me puedo justificar por mi comportamiento. Tenemos una iglesia que se justifica, o hay una... Y no digo tenemos una iglesia que nosotros somos. Podemos haber algunos, pero no todos. Pero hoy en día hay una iglesia que se han enfocado más en sus obras y han sacado a Cristo de la ecuación. Y por último, la adoración. Di conmigo adoración. ¿Qué es la adoración? Acción y efecto de rendir culto a Dios. Acción y efecto de rendir culto a Dios. Tener relación con Dios. Rendir tributo y homenaje o hacer reverencia a Dios. Ponerse a disposición de Dios y cumplir con su palabra. Eso es la adoración. La adoración no es la música lenta. La adoración es cuando se pone bien romántico el ambiente y todos levantan las manos. Eso no es adoración. Eso sigue siendo alabanza. La adoración es tu vida. Después de que fuiste redimido y justificado. No puedes llegar a la adoración sin antes haber sido redimido, justificado. Entonces, estás en la adoración. Amén. Bríncate el capítulo 12 ahí de Romanos. Dice el versículo 1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. En otra versión dice poner a disposición, o que pongas a disposición. Eso es lo que quiere decir también ahí. Dice que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Di conmigo, sacrificio vivo. Okay. Tu cuerpo ahora es un sacrificio, lo tienes que presentar como un sacrificio, pero estás vivo. No tienes que morir, porque ya alguien murió. ¿Ok? Sí. Cuando vemos la imagen de Jesús crucificado, vemos a un Jesús muerto, ¿cierto? ¿Sí? Cristo crucificado es un hombre muerto en una cruz. Y nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo en la carne, en nuestra vida natural. La carne fue crucificada. ¿Sí? Pero soy vivo. Entonces voy a presentar mi cuerpo como ese sacrificio que está crucificado, pero sin perder mi vida. ¿Sí? Y es importante que entiendas esto, porque dice, santo. ¿Sabes qué? El original de la palabra santo, aquí en Romanos 12:1, el original, la palabra original que usa el apóstol es agios. Y agios quiere decir puro o justificado. Puro o justificado. Entonces dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Santo o justificado, agradable a Dios. ¿Y cómo puedo llegar yo a la justificación? ¿Cuál es la antesala a la justificación? La redención. ¿Ok? Y aquí este versículo está hablando de la adoración. Entonces, ¿cómo llego de la redención a la justificación? De la justificación a la adoración. Dice que es vuestro culto racional. Subraya la palabra culto racional. ¿Qué era la definición de adoración? Te la voy a repetir. Acción y efecto de rendir culto a Dios. Esa es la definición de adoración. Pero dice en Romanos 12, y vuelve a leer un poquito más despacito conmigo. Te prometo que ya voy a terminar. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que pongamos a disposición vuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro y justificado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o que es vuestra adoración a Dios. Pero yo no puedo ser justificado sin antes haber sido redimido. ¿Amén? Ok. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. En el original dice, para que puedas discernir cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el original realmente lo dice de esta manera, para que puedas discernir cuál sea la voluntad de Dios, que puedas discernir qué es lo bueno, que puedas discernir qué es lo aceptable y qué es perfecto. Que puedas discernir estas cosas es una consecuencia de tu adoración. Te repito, no de que cantaste muy bonito y levantaste las manos, que tú vives en santidad delante de Dios, renovando tu alma, renovando tu mente, para que puedas comprobar y puedas discernir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es perfecto, qué es lo que es imperfecto. Que tú puedas discernir estas cosas porque estás viviendo en adoración a Dios o en culto a Dios. Por eso, está de más
que les estén diciendo a un discípulo de Dios que se congregue, está de más. Que le digan a un verdadero discípulo de Dios que tenga buenas obras. Que no falte porque no va a estar el pastor, aunque no esté el pastor. Está de más. Porque si fuiste redimido y fuiste justificado, entonces puedes vivir en adoración a Dios. Y si vives en adoración a Dios, tienes una infinidad de beneficios. No puedes llegar a los beneficios de Dios si no caminas en este camino. No puedes. Por eso Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la redención, Jesús es la justificación y Jesús es la adoración. Es la imagen perfecta de Dios. Y todo aquel que se denomina cristiano tiene que entender esto, que no son cristianos porque tienen un comportamiento de cristianos, son cristianos porque fueron redimidos, justificados y viven en adoración a Dios. Entonces, tus obras, dejaste de mentir, dejaste de maldecir, dejaste de robar, dejaste de engañar, tus obras ya no son por ti. Ahora son las obras que Dios preparó para que tú y yo anduviésemos en ellas. Sí, el mundo imita. Sí, cuando ves a una persona que es buena, está imitando, pero no tiene a Dios en su corazón. Es una persona que está imitando las cosas buenas, pero es una imitación. Cuando ves a un verdadero discípulo de Cristo haciendo buenas obras, las está haciendo genuinamente, porque desde el centro de su ser hasta afuera está Cristo. ¿Me estoy explicando? Por último, acompáñame a Salmos 11. ¿Estás ahí? Lee conmigo del versículo 1. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Di conmigo, Él es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En pocas palabras, y todo lo que quise decir aquí el día de hoy, porque queremos sacarle el beneficio, ¿no? A todo. Tienes que reconocer que eres beneficiado de Dios. Primero. Y tienes que reconocer que no puede haber o no existe la redención sin Cristo. No hay redención sin Cristo. Que no hay justificación sin antes haber sido redimido o salvo. Que no puede haber adoración sin justificación. Y no podemos adorar a Dios sin santidad. Amén. Ponte de pie un minuto. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada.
Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.